pero muy buenas tardes, bendecida tarde a toda la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo en este programa que se llama Hablando de Ti, hasta las 16 horas aquí con mi hermano operador Bruno Sánchez en los controles y yo acá en los micrófonos. Mi nombre es Teresa, soy del Ministerio El Incomparable, estamos allí en el barrio 22 de enero, en la calle Los Jazmines 565, a 3 cuadras de Avenida Cristianía. Estamos allí reunidos los días martes, los días sábado, los días lunes también, y hoy también por la tarde, o sea, los días viernes, reunión de adolescentes. Aunque en esta tarde creo que no va a haber reunión de adolescentes, pero estamos allí habitualmente, y la escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana hasta el 30 de noviembre que cierra la escuelita dominical, y damos la gloria al Señor por otro año de victoria, por otro año de bendición en la escuela bíblica, con los niños, con las maestras que se añadieron en este año, nuevas colaboradoras también, así que damos la gloria al Señor. Y bueno, vamos a hacer una oración para poner este programa en las manos de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo su señorío, su autoridad, su dominio, su presencia en esta tarde, porque sabemos que Él habita en medio de su pueblo, que Él está con nosotros como nos promete en su palabra todos los días hasta el fin. O sea, que aún cuando la iglesia sea tomada, el Señor va a estar actuando en aquellos que hayan de confiar en Él, en el trato de Dios con Israel también. Qué tremendo, ¿no? Todos estos acontecimientos que van a suceder aún cuando la iglesia sea tomada. Pero bueno, nosotros estamos aguardando el arrebatamiento de la iglesia, que está muy pronto. Estamos a pasos, estamos allí, muy pronto a ser arrebatados por el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque las señales están cumplidas, aunque nadie sabe la fecha, nadie sabe la hora, pero que Cristo viene, ¿sí? Por eso en esta tarde, gozate, alegrate, fortalecete en Cristo Jesús, en el poder de su fuerza, llenate de su presencia, ponete en las manos del Dios vivo, porque Él hará conforme a su voluntad en tu vida, pero siempre y cuando también vos lo dejes obrar, porque muchas veces nosotros mismos somos el impedimento para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad en nosotros. Pero miren, Él la va a hacer de todas maneras, ¿sí? La va a hacer, Él va a hacer su voluntad porque Él es Dios soberano. Pero nosotros vamos a padecer muchas veces para llegar al punto o al propósito de Dios por nuestras desobediencias. Por eso, que en esta tarde el Señor te encuentre en obediencia, dispuesto a hacer su voluntad, dispuesto de buena gana, con diligencia, con ánimo pronto a escuchar su voz y a ponerla en práctica, ¿sí? A poner en práctica su palabra, porque como hemos estado viendo en los viernes anteriores que estuvimos hablando de las doctrinas de la salvación, en una de ellas, que es la doctrina de la santificación, hemos visto que Dios nos santifica en este presente por su palabra, ¿sí? Por su palabra. En el pasado lo hizo por la sangre de Cristo, en el presente es por su palabra. Gloria al Señor. Por eso en esta tarde, qué bueno que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios y ser perfeccionados por medio de nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, nuestro amado, que viene pronto a buscarnos, a llevarnos a las eternas moradas, a reinar con Él. Y bueno, vamos a estar allí por toda la eternidad con el Señor, gozando y disfrutando de todo lo que Él fue a preparar. ¿Y qué fue a preparar el Señor? Moradas. Voy pues a preparar moradas para vosotros. Gloria al Señor. Por eso, en esta tarde oramos y vamos a un tema musical. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias porque estás ejecutando tu propósito, estás llevando a cabo tu plan, Señor, Dios mío, planificado desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiéramos un día
reconocerte, conocerte, reconciliarnos contigo, Señor Dios mío. Gracias porque estamos en tus planes, porque estamos en tus propósitos. Gracias porque caminamos en tu voluntad, Señor, sabiendo que tu obra es perfecta en nosotros, Señor, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. A pesar, Señor, de nuestras dificultades personales, Señor, sabemos que nuestra confianza está puesta en ti, que eres el que venció, el que resucitó, el que venció a la muerte, el que nos da victoria eterna en Jesucristo. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y en esta tarde estamos orando por todos los pedidos de oración, Señor. Estoy orando por mi hermana Vanessa, por el hermano Cristian, por su hija Victoria, Señor Dios mío, por ese nuevo emprendimiento de mis hermanos. Estoy orando, Señor, para que, Dios amado, sean prosperados sus caminos en todos los sentidos, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico. Oramos también por su hermana, por su cuñado, por su sobrina, Señor Dios mío, por la mamá, por el papá, Señor Cristo de la gloria, por todos los pedidos de oración, Señor, que han llegado en estos días, Dios mío. Seguimos orando en esta tarde por cada hermana, por cada hermano que se ha estado comunicando, por los pedidos de oración que ya fueron presentados en otros programas, Señor, y que han estado mandando, Señor, mis hermanos en estos días también, Señor. Tú estés poniendo tu mano allí, estés, Señor, ayudando, socorriendo, fortaleciendo, levantando. Te lo pedimos a ti, Padre, porque verdaderamente dependemos de tu poder, dependemos de tu gracia, dependemos de tu misericordia, dependemos de ti en esta tarde, Señor. Dios amado, tu palabra bien nos dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Señor. Es tu palabra fiel y verdadera. Dice que tú respondes el clamor de tus hijos. Tu palabra dice, Señor, que tú no dejas al justo desamparado ni a su simiente mendigar el pan. Tu palabra es fiel, Señor. Que nada falta a los que temen tu nombre, Señor. Que nada falta a tus hijos, Señor Cristo de la gloria. Por eso bendice a tu pueblo en general, a las diferentes congregaciones que están en sintonía, Señor, a los diferentes pastores, siervos, siervas que escuchan este programa, Señor, tú estés bendiciendo, y a los que van a escuchar luego en la grabación, Señor, tú estés bendiciendo, estés tocando y nos estés hablando claramente en esta tarde como siempre lo haces, edificando nuestro corazón, llenando, Señor, nuestras vidas, Señor, de esa luz divina de tu Espíritu Santo, fortaleciendo cada área debilitada. Bendice los matrimonios, Padre. Bendice los hogares, bendice las familias, Señor. Oramos por aquellos que tienen dificultades familiares, Señor Dios mío, como hijos en la droga, Señor, como hijos, Padre amado, oh Rey amado, en rebeldía, como, Señor Dios mío, pleitos, contiendas que se generan en los hogares, en el entorno de la familia, Señor, tú estés librando, deshaciendo toda fortaleza, toda obra del diablo, todo espíritu de contradicción a tu palabra, toda fortaleza espiritual de maldad, Señor, que opera en los hogares, en los matrimonios, en las relaciones familiares, Señor Dios mío, tú estés tocando a cada hermano y hermana que está escuchando, a cada niño, a cada joven, Señor. Oramos por los que están pasando diferentes tipos de enfermedades, Señor Dios mío. Sabemos que tú eres nuestro sanador, y más allá del tratamiento médico que, Señor amado, Dios mío, mis hermanos están realizando, dependemos de ti también para que esa medicación haga efecto en el cuerpo de cada uno, Señor, y amén de eso tú puedes obrar y operar milagros y maravillas, sanar, Señor Dios mío, milagrosamente, como también, Dios mío, a través de la medicina, a través de la ciencia, Señor, porque todo lo creaste tú, Señor. Todo lo que nosotros necesitamos en lo físico, todo lo que necesitamos en lo espiritual, todo lo que nos necesitamos para subsistir en este mundo, tú lo has creado, los has preparado, Señor, para que nosotros pudiéramos, Señor Dios mío, vivir sin necesidad, Señor Dios amado. Por eso te adoramos y te bendecimos la radio, bendecimos a nuestro hermano Bruno en la operación, bendecimos, Señor Dios amado, a cada barrio donde está llegando la predicadora, al barrio 22 de enero, Señor, bendecimos a los vecinos que escuchan este programa también, los bendigo, Señor, a los hermanos que escuchan de ese barrio también, Señor, y de los diferentes barrios donde nos están escuchando, Padre, y a donde quiera llegar, Señor, este programa, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero estar hablando de ti.
injusticia y el dolor. Y sé quién sos, cómo estás. Aquí estoy, aquí estoy. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Gloria a Dios. Ven a la eternidad, la invitación de parte de Dios. Para eso vino Jesucristo, para llevarnos a la eternidad con Él. Allí ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber nada de los padecimientos que pasamos acá, de las dificultades que tenemos que atravesar. Pero qué bueno también es saber que no estamos solos en esas dificultades, en esas batallas de la vida que tenemos que dar a diario, que estamos con el Señor. El Señor está con nosotros, mejor dicho. El Señor está en nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para ayudarnos, ¿sí? Para consolarnos, ¿sí? Gloria a Dios, para abrazarnos, para llenarnos de su fortaleza. Porque ¿qué sería de nosotros sin el Señor? Muchos de nosotros estaríamos muertos, ¿sí? Muertos, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Pero Él nos dio vida y vida en abundancia. Por eso en esta tarde estamos gozosos de poder hablar de este Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en este universo, en este planeta. Gloria al Señor, lo que ven nuestros ojos y lo que no ven nuestros ojos físicos. Hay cosas que son espirituales, que solamente se pueden discernir a través de los ojos de la fe. Gloria al Señor, esos ojos que son abiertos cuando nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Nuestros ojos, los ojos del entendimiento son abiertos y entonces podemos ver, discernir las cosas espirituales y las cosas que se mueven. Gloria al Señor. Mucha gente dice, bueno, yo tengo un sexto sentido. En realidad nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? La gente común le llama el sexto sentido a esa
a esa conciencia, a eso que Dios le ha puesto, que le hace saber, ¿no?, lo que está bien y lo que está mal, aunque el hombre natural, el hombre sin Cristo no tiene dominio, no tiene control sobre el pecado y sobre todas las consecuencias del pecado. Pero nosotros que estamos en Cristo, sí, el Señor nos ha dado algo que se llama dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Por eso nosotros podemos dominar ciertas cosas que muchas veces nos quieren venir en esta naturaleza que tenemos, en esta naturaleza humana, nos quieren venir a apartar del Señor, ¿sí? Y muchas veces causan conflicto dentro de nuestro corazón, conflicto, porque hay una batalla, que la carne se opone al Espíritu, gloria al Señor. Pero por eso nosotros estamos esperando la redención del cuerpo también, que va a suceder cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y como lo venimos predicando y como lo enseña la palabra de Dios, esto pronto sucederá. Por eso hay esperanza, hay una salida, hay una vida eterna, una vida abundante, y gloria al Señor porque tenemos promesas. Si hoy estás sufriendo, a lo mejor decís, bueno, pero todo eso es para el futuro, para la eternidad, pero yo ahora estoy pasando un mal momento. Pero qué bueno que es saber, hermano querido, que todo esto nos da una promesa. En todo esto Dios nos da una promesa que dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Gloria al Señor. Y el sufrimiento es algo vital. El Señor Jesús nos fue marcando las huellas, nos fue marcando las pisadas, y Él padeció por nosotros sin tener por qué. Si bien nosotros padecemos muchas veces porque, como dije al principio, no escuchamos la voz de Dios, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque muchas veces Dios nos habla y no le prestamos atención, y bueno, pasamos por alto la palabra de Dios cuando Dios nos habla siempre antes. Entonces, ¿qué pasa? Suceden cosas en nosotros y entramos en conflicto, ¿sí?, en sufrimiento, por no prestar atención. Y no estamos diciendo que perdemos la salvación, pero sí padecemos muchas veces. Y también Dios nos pone a prueba, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que muchas veces nos encontramos como dentro de un horno. Las pruebas son de esa manera. Pareciera que estamos adentro de un horno donde no vamos a salir, pero gloria al Señor, porque dice que así, de esa manera, se purifica el oro, y dice que nuestra fe es mucha más preciosa que el oro. La fe en Jesucristo, esta fe que nos lleva a la eternidad y a disfrutar eternamente, no por un tiempo, no por una fiesta determinada o por un cumpleaños que uno muchas veces disfruta estando en familia, momentos, ¿no?, de la vida que vivimos, o porque tenemos una confraternidad en nuestra iglesia, o porque tenemos algo, ¿sí?, para disfrutar. Pero también estamos padeciendo, porque la Escritura dice que toda la creación gime a una y está con dolores de parto, ¿sí? Gloria al Señor. Y dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo también. Por eso, hermanos, de esto se trata la vida cristiana. Esto también es evangelio, es poder de Dios. El poder que Dios nos da no es solamente, como muchos creen, para echar fuera a los demonios, y poder no es gritar, poder no es empezar a gritar, ¿sí? Muchas veces yo miro, ¿no?, que teniendo un micrófono se grita en el micrófono, pero nada tiene que ver eso con el poder de Dios. Eso es una mala costumbre nada más que muchas veces los seres humanos tomamos y pensamos que eso es poder de Dios, y nada que ver, ¿sí? El poder de Dios es para vencer el pecado, el poder de Dios es también resistir las acechanzas del diablo, el poder de Dios es soportar las pruebas, el poder de Dios es poner la otra mejilla cuando nos hieren, el poder de Dios está para eso, hermanos, gloria al Señor, para poder perdonar, porque sin el poder de Dios no lo podemos hacer, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que es saber todas estas cosas, y esto es el Evangelio, el Evangelio de poder que predicamos, poder resistir las tentaciones, gloria al Señor, poder levantarnos en medio de las pruebas y cantar victoria en medio de los problemas, de las dificultades que atravesamos. Eso es poder de Dios, el poder resistir las acechanzas del maligno, que siempre está allí presionando,
murmurando, criticando, usando, ¿no? Siempre está usando a personas que no están en comunión con Dios, ¿sí? Y Dios también nos pone a prueba para pulir nuestro carácter. Muchas veces lo hace el Señor. Acordate que entregaste tu vida a Cristo, acordate que estás en las manos de Dios, acordate que Él tiene el control de todas las cosas. Y hay cosas que Dios las permite para probarnos también, ¿sí? Para purificarnos, para pulirnos, gloria al Señor, y para que nosotros podamos ver a ciencia cierta en qué condición está nuestra fe. Por eso la Biblia dice, probaos a vosotros mismos, a ver si estamos en la fe, ¿verdad? Muchas veces ponemos a prueba al hermano, a la hermana, pero la palabra de Dios dice, probaos a vosotros mismos. Gloria al Señor. Y también la Biblia me enseña que yo no debo juzgar al siervo ajeno, porque para su Señor se levantó o para su Señor cae, dice la palabra. ¿Sí? Gloria a Dios. Por eso en esta tarde, dicho todas estas cosas, te animo a que te puedas estar comunicando como lo hizo mi hermana Miriam Robles, lo puedas hacer al 11 61 77 90 19, que es el WhatsApp de acá de Hablando de Ti, 11 61 77 90 19. Este WhatsApp me podés mandar mensajes durante la semana, como lo hicieron algunos hermanos cuando hay alguna situación difícil, que requerimos, ¿no?, refuerzos en oración. Bueno, es para eso, para que estemos comunicados para orar, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. No hay otra intención que el poder servir a Cristo, y por eso te dejamos esta línea telefónica. También está el WhatsApp de aquí de la predicadora, que es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Ese es el WhatsApp de aquí de la predicadora. Allí están en los controles mi hermano Bruno Sánchez, que él me va a pasar los WhatsApp, ¿sí? También lo podés a través dejar el mensaje a través del Facebook de la radio, Señales Antes del Fin, es el Facebook de acá de la predicadora. Podés dejar un mensaje allí en el Facebook, y también tenemos el número de línea 6071 38 45. 60 71 38 45. Gloria al nombre del Señor. Así que tenés varias maneras de poder comunicarte acá con la radio, si necesitas que estemos orando por tu vida, por tu familia. Y acordate que a lo mejor vos decís, bueno, pero hicieron una breve oración. No se trata de la cantidad de palabras, sino verdaderamente de estar en comunión con el Señor, ¿sí? Dice la palabra de Dios que tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo, ¿sí? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Gloria al Señor. Y hoy tenemos entrada a ese lugar que en la antigüedad estaba velado, ¿sí? No podía entrar cualquiera. Pero la palabra de Dios dice que por la fe tenemos entrada a ese lugar, ¿sí? Por medio de Jesucristo. Así que, ¿cómo no nos vamos a presentar? Y allí le pedimos al Señor, y allí intercedemos, allí le decimos, Señor, mira el hermano, la hermana está pasando esto y requiere esta ayuda, está pidiendo oración por esto, y Dios va a obrar, ¿sí? Sin tanta pompa, sin tanto griterío, porque la palabra de Dios también dice, quítense de vosotros la gritería. Por eso muchas veces cuando predicar no es gritar, ¿sí? No es gritar, no es levantar la voz, gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice que Jesús alzó la voz, pero allí no había micrófonos, por ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Cuando dice que Jesús alzó la voz, o cuando dice que se pusieron en pie y alzaron la voz, era para que todos escucharan, porque había una gran multitud. Pero a veces sin necesidad se levanta la voz, se grita, y creyendo que eso es poder de Dios y nada que ver, ¿sí? Por eso en esta tarde, qué bueno que te puedas comunicar, como lo hizo mi hermana Nidia también, que dice bendiciones, mi hermana Teresa, Dios siga bendiciendo sus vidas y la de su familia. Un abrazo, gracias amada hermana, gracias, porque a través de todos los años que hemos comenzado hablando de ti, los días viernes, la hermana permanece, y siempre lo destaco, ¿sí? Siempre lo destaco porque nuestra hermana Nidia siempre nos ha estado acompañando. La hermana Miriam Robles dice, otra fiel guerrera también, fiel oyente de la predicadora, y también intercesora, porque ella escucha los programas y ora también por los pedidos de oración. Dice, bendecido viernes, saludos, oramos y bendecimos a cada oyente por acompañar, por unirse a la oración.
Gracias a ustedes, al operador que hacen todo con excelencia. Gracias, hermana Miriam Roble, gloria al nombre del Señor. Gracias por estar acompañando. Gracias por la vida de Soledad también, que también siempre escucha el programa, aunque ella no manda mensajes siempre, pero me dice, yo siempre estoy escuchando, igual que la hermana Alicia Peralta, y así varias hermanas que nos acompañan fielmente a través de estos años. La hermana Graciela de Ciudad Evita, nuestra hermana Elba Cardoso también. Gloria al nombre del Señor por cada uno de los oyentes que está en sintonía en esta tarde. Por mi hermana Adriana, por supuesto que ella fue la primera también en mandar mensaje diciendo que estaba allí. Gloria al Señor, en sintonía, te amo, me decía Adriana, siempre derramando amor. Gloria al Señor. Gracias por Adri, por estar en la sintonía también. Y es un gozo para mí que cada uno de mis hermanos y hermanas estén acompañando en esta preciosa tarde con un sol radiante. Gloria al Señor, un sol radiante para disfrutar. Aquellos que les falta vitamina D, póngase un poquito al sol. Gloria al nombre del Señor. Gracias por Fabián Ledesma, también dice, hola, buenas, bendiciones. Gracias, hermano Fabián, bendiciones para tu vida. Y también el viernes anterior nos había mandado un mensaje ya a la última hora y nos pedía por el Padre, ¿sí? Sanidad por mi padre, decía nuestro hermano. Hermano, estuvimos orando, aunque no pudimos leer todos los mensajes porque ya era el último momento, o estaba orando. Bueno, en esta tarde vamos a seguir desarrollando, hermanos, la carta del apóstol Judas, pero antes vamos a pasar a otro tema musical. Hoy es una tarde bendecida para escuchar buena música y también, obviamente, para compartir lo más importante, que es la palabra de Dios, la que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que nos edifica, nos sustenta y nos capacita, ¿sí? Gloria al Señor para la vida eterna, la palabra de Dios. Yo quiero estar hablando de ti.
es placer. No maltrates más tu vida, vuelve a mí otra vez. Hijo pródigo, eso no es placer. No maltrates más tu vida, vuelve a mí otra vez. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Gloria a Dios, gracias por este poderoso tema del pastor Luis Barney que hablaba del hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces necesitamos, como el hijo pródigo, reconocer que estamos alejados? Y muchas veces decimos, bueno, es aquel que se apartó, se volvió al mundo, anduvo en los caminos errados, pero también les quiero decir que dentro de las congregaciones muchas veces hay hijos pródigos, porque están allí en el cuerpo, pero su mente y su corazón está en cualquier otra cosa, ¿sí? Hermanos, por eso qué bueno que la parábola del hijo pródigo nos habla también de volvernos a Dios en todo momento, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, nada somos, ¿sí? En esta tarde damos la gloria al Señor por este precioso tema, que específicamente habla de aquel que pidió la herencia al Padre y se fue a despilfarrar los bienes, ¿no? Así hay muchos hermanos que también tienen ministerios, tienen dones, tienen talentos, que Dios les ha provisto en esta gracia y los tienen allí guardados, ¿sí? Algunos ni ejecutan, ni hacen nada, están de brazos cruzados, sin hacer la obra del Señor también. Eso también es ser un hijo pródigo, ¿no? Volverse al Señor, volverse y poner al servicio de Dios todo lo que Dios nos ha dado, porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista que se fue al mundo, pero también dentro de las congregaciones hay muchos pródigos que necesitan volver a la comunión con el Padre. Estar dentro de una congregación no significa que estés en comunión con Dios. Hay muchos que viven el congregar como una religiosidad nada más, como un cumplimiento ritual nada más, externamente. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel y la palabra de Dios nos advierte a nosotros, la iglesia, que no nos suceda. Bueno, seguimos en esta tarde viendo la carta del apóstol Judas y hoy vamos a ver en el versículo 3, porque ya hemos estado observando los dos primeros versículos. Y acá en el versículo 3 se cambia el tema para hablar de la apostasía. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el versículo 3 de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, miren cómo le había sido a él, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vemos acá que, en primer lugar, cómo se dirige amados, cómo nos dirigimos a nuestros hermanos. Amados, y esa expresión es una expresión cariñosa y bastante cariñosa, le diríamos, ¿no? Y quiere decir a los hijos que Dios ama. Eso es lo que está diciendo aquí, amados. ¿Amados por quién? Amados por Dios, ¿sí? En primer lugar, y amados también por los hermanos en la fe, gloria al Señor. Y podemos ver, hermanos, que Él dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, que tenía una gran solicitud, gloria al Señor. ¿Para escribir acerca de qué? De nuestra común salvación, les dice. La palabra común es una traducción del griego koiné,
El Nuevo Testamento no fue escrito en el griego clásico, pero sí en el griego koiné o griego común, popular, en términos que cualquiera podría entender. Vieron que a lo largo del tiempo se van cambiando y añadiendo palabras y siempre están las palabras que se usan en el lenguaje popular de la gente. Bueno, de esta misma manera, en esos tiempos no fue la palabra del Señor escrita en ese griego clásico, sino en el griego koiné, que era el que se practicaba o el que se hablaba comúnmente en medio del pueblo, ¿sí? Y era para que cualquiera pudiera entender, tanto la gente sencilla como los muy preparados y cultos que formaban parte de la población en esos tiempos del Imperio Romano. Podemos ver que cuando Judas dijo que intentó escribir sobre la común salvación, se debe haber referido a algo que toda la gente del Imperio Romano pudiera comprender. Y de la misma manera nosotros también debemos transmitir este mensaje que toda la gente pueda entender, desde el más joven a la persona mayor, ¿sí? Gloria al Señor, desde el más nuevo al que tiene más años en Cristo también. Y podemos ver que Él les habla de escribiros acerca de nuestra común salvación y dice, me ha sido necesario. Podemos ver que, gloria al Señor, Él quería escribir acerca de la salvación, algún punto referente a la salvación, que podría haber sido, como hemos mencionado también, la redención sobre la persona de Jesucristo, o la santificación, como hemos estado hablando en otros programas, o sobre tantos otros temas relacionados con la salvación, pero no lo hizo, porque Él dijo, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Era una necesidad imperante en ese tiempo, tocar este tema que él toca en esta carta tan breve pero tan tremenda, gloria al nombre del Señor, que consta de 25 versículos. Gloria al nombre del Señor. Y podemos ver, hermanos, que el pensamiento que nos comunica esta afirmación es que el Espíritu Santo desvió a Judas de escribir sobre la fe para que levantara una voz de alarma y de preocupación por la apostasía que se había introducido en las iglesias o en las congregaciones, ¿sí? De la misma manera, en esta tarde estamos compartiendo esta palabra viva y eficaz porque estamos viviendo ya en la recta final donde Cristo viene a buscar a su iglesia y se levantan muchas voces, como siempre lo estamos compartiendo. Usted es consciente de esto, tantas cosas que suceden alrededor de la iglesia del Señor y que dentro de las mismas congregaciones se enseñan cada tipo de cosas diferentes que nada tienen que ver con la Biblia, ¿no? Porque si bien hay métodos y hay maneras de llevar adelante la reunión, la liturgia, como se le llama, la manera de hacer las reuniones, cada congregación con su pastor la hace de una manera diferente. Y esto quiero decirlo porque en el Antiguo Testamento sí tenían todas las normas y todos los estatutos de cómo debían realizar cada cosa, cada ritual en el Antiguo Testamento. Y todo eso era simbolismo de Cristo, del que había de venir, gloria al Señor. Todo lo que se hacía en el tabernáculo, el mismo tabernáculo, cómo fue erigido, cómo fue planificado, cómo fue, todo Dios se lo dio a Moisés, cómo lo debía hacer, y cada cosa era un simbolismo de Cristo, gloria al Señor. Por eso, en el Antiguo Testamento tenemos bien claro y bien definido cómo debe ser, pero en el Nuevo Testamento no tenemos muchas cosas como para decir, bueno, el culto debe ser de esta manera, ¿no? Hay algunas que otras enseñanzas, pero no nos dice nada determinante, ¿sí? Porque estamos en la gracia, gloria al Señor. Qué bueno que es esto, hermanos. Y podemos ver que la apostasía consiste en un alejamiento de la fe, es decir, de la doctrina de los apóstoles. En este caso, bíblicamente hablando, ¿sí? Apostatar es negar la fe que uno profesa tener. En el tiempo del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía podía compararse al tamaño de una pequeña nube del tamaño de una mano humana. Pero en la actualidad es como una tormenta que tiene la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes.
lo que él estaba, miren, y en ese tiempo ya él fue movido para escribir acerca de nuestra común salvación, dice él, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Era una necesidad imperiosa en ese tiempo, pero entonces, ¿qué diríamos de este tiempo? ¿Sí? Y podemos ver al leer, ¿no?, lo que escribió Judas sobre la apostasía que estaba apareciendo en aquellos tiempos, y podemos ver que muchas de las cosas que el apóstol escribió ya son visibles en el mundo de nuestro tiempo. Así que la apostasía no es algo que estemos esperando, sino que es una corriente que ya forma parte de la realidad. También lo podremos llamar la cizaña, que crece junto con el trigo, ¿sí? Porque la cizaña está que para enredar, para entorpecer, para engañar. Y ese es el trabajo de los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos hermanos también, ¿sí?, que están allí para estorbar nada más, ¿sí?, para contaminar y para entremezclarse. Y la cizaña es muy parecida al trigo, es muy parecida, pero podemos decir también en este tiempo aquellos que imitan a otros. Hay muchos hermanos que imitan a otros hermanos en la manera de hablar, imitan en la manera de orar, imitan en la manera de predicar o de enseñar, ¿sí? De pronto empiezan a imitar, y eso demuestra que están carentes de la presencia de Dios. Aunque hablen de Dios, aunque hablen de la presencia de Dios, aunque hablen del Espíritu Santo, del poder de Dios, están vacíos. Es como esos programas de chimentos, vieron, que muchas veces se suelen ver en la televisión, y todos opinan y hacen de esos varios programas, hacen lo mismo en base a lo que en un determinado programa se chimentó, se habló, se dijo. Por eso, qué bueno que podamos ver que esto es parte de la apostasía, ¿sí? El enemigo siempre ha tratado y ha imitado al Señor. Lo hizo en el tiempo de Moisés, cuando fue delante de Faraón, que él imitó. Los falsos de ese tiempo, los sabios, supuestamente sabios, imitaron, ¿no?, los milagros que hacía Moisés con esa vara, pero en definitiva siempre triunfaba Moisés. Gloria al Señor, porque Dios estaba verdaderamente con él. Ellos podían imitar, como lo va a hacer el anticristo también cuando él se manifieste, va a imitar el poder de Dios, pero será un imitador nada más. Por eso cada uno de nosotros debemos ser originales y buscar de Dios, porque cada uno de nosotros debemos ser canal de bendición a otros. Cada uno de nosotros debemos también crecer y prepararnos para servir a Dios. Y Judas escribió que era necesario, que tenía una necesidad compulsiva que le presionaba para comunicar a aquellos que iban a leer la carta, lo que dice aquí, ¿no? Continúa que contendáis ardientemente en este versículo 3 que estamos compartiendo. Significa que debemos contender, pero sin ser contenciosos. Ahora, ¿cómo se entiende? Algunos entienden por contender es con discutir acaloradamente, pelear, darse espadeos bíblicos y todas esas cosas, pero acá está hablando de contender sin ser contenciosos, sin tener esa malicia, esa contención de amargura, de resentimiento, de envidia, de celo en el corazón, ¿sí? De no hacerlo por vanagloria, por ejemplo, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos habla. El apóstol Pablo, en cuanto de sus escritos, dijo, ¿no?, que había algunos que estaban para poner estorbos, otros para añadir, ¿no?, cargas a sus prisiones y cuántas cosas, ¿no? Por eso leemos lo que dice también el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26, donde dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que una persona que es contenciosa, que busca la contienda, busca la competencia, busca ir al choque, confrontar al otro, humillarlo, denigrarlo, es una persona que está en el lazo del diablo. Y la palabra de Dios enseña esto, qué significa contender ardientemente por la fe. Así es que ese es el pensamiento que el Espíritu Santo llevó a la mente de Judas. La palabra contender, como la usó Judas, implica una idea de agonía. Esta palabra proviene del griego apagonistai, que en el idioma castellano se traduce por la palabra agonía. Judas, en vez de escribir sobre alguna doctrina, se sintió presionado, impulsado a animar a los lectores a contender o defender las grandes doctrinas del cristianismo, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, ¿en qué sentido está hablando Judas en este versículo? Es lo que, por ejemplo, en el programa Evangelio Eterno hay una parte, una sección que se llama apologética, ¿sí? Que eso es lo que realmente Judas estaba diciendo, ¿sí? Gloria al Señor. Defender las grandes doctrinas del cristianismo con base bíblica, ¿sí? Si alguno está enseñando una cosa errada, la palabra misma nos da la respuesta para refutar, ¿sí?, esa enseñanza falsa. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles se presentan en el capítulo 2, versículo 42, las prácticas de la primera iglesia, y como primera característica se mencionó que continuaban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que enseña la palabra. Y como esta observación es mencionada en primer lugar, podemos afirmar que una congregación no es una iglesia si no sigue esta práctica. En su carta a los Efesios, también capítulo 4, verso 15, el apóstol Pablo escribe que se debe hablar la verdad en amor. Es decir, que si usted va a hablar de la verdad, lo debe hacer con amor. Con amor, no enojado, no retando a los hermanos, sino explicando y enseñando. Eso es lo que debe hacer un verdadero ministro del Señor: enseñar, discipular, corregir el error, sin retarlo, sin denigrarlo, ¿sí?, sin tratarlo de que no sos nada. Como utilizan una palabra en este tiempo, ¿no?, que se utiliza mucho, que no la voy a mencionar aunque no está en mi vocabulario: ninguneo, ¿no? Muchos también ningunean a los hermanos, o porque son más jóvenes, o porque son más nuevos, o porque son mayores también. Muchas veces hay falta de consideración a los hermanos, a las hermanas mayores. Bueno, es como que ya pasó, ¿no? Como que ya pasó el tiempo de ellos y bueno, estamos en una nueva generación, en una nueva etapa, pero así vemos, hermanos, que cada vez las generaciones que se van levantando, ¿sí?, carecen de más sabiduría, cada vez más, ¿sí? Tremendo es esto que vemos, cómo el ser humano se va denigrando a sí mismo. Por eso, qué importante que es tener presente la enseñanza de la palabra de Dios siempre, siempre. Y la palabra de Dios nos enseña cómo nos debemos conducir con cada persona. A veces pensamos que solamente aquellos que tienen un ministerio, un título, un cargo ministerial dentro de la congregación son dignos de respeto y de ser honrados. Pero nos olvidamos que justamente a los que tenemos un cargo, un título, una responsabilidad dentro de la congregación, justamente vamos a dar cuenta por los hermanos que son más nuevitos, o que no entienden, o que son mayores, o que son más jóvenes, o que son niños o adolescentes. Y debemos tener el mismo respeto y el mismo trato hacia ellos como si fueran, porque en realidad estamos para servirle a ellos, ¿sí? ¿Para qué está el ministro del Señor? Para servir a la grey de Dios, no para servirse de la grey, no para recibir los honores, porque los honores son para Cristo, la gloria es para Cristo, la honra es para Jesucristo. Y Él dice que va a honrar a los que le honran, gloria al Señor. Pero si el ministro comienza a atribuirse honra, gloria, ¿sí?,
para sí mismo, respeto para sí mismo e infunde a los hermanos que lo respeten, que lo tengan en alta estima, como dice la Biblia, por su trabajo en el Señor. Sí, una cosa es estimar, respetar y honrar, y otra cosa es que también se le enseña a la gente a adorar al ministro, y eso no está bien, ¿sí? Porque hemos visto muchos casos en este sentido, muchos que se han extraviado de la fe, que le han errado al blanco justamente por tomarse atribuciones que no les correspondían, ¿sí? Por ponerse en un lugar que no les correspondía y pensar que eran los amos y señores. Suele suceder en muchos lugares, en los círculos seculares, digamos, pero también lamentablemente suceden dentro del ámbito de las congregaciones. Bueno, nos llegó la hora de la publicidad, así que vamos a la publicidad de la radio y volvemos en la segunda hora. No te vayas, que hay más palabra de Dios. Con el corazón para vivir. Inicio de espacio publicitario. Paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, y te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16:30 a 18:30 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, a 2 cuadras de Ruta 3. Podés encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube Casa Emílica Ferreira. Para mayor información, comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes. En SIL Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad, heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos cableado estructurado, cámaras de seguridad, centrales telefónicas y controles de acceso. Contactanos ya al 11 40 50 9902. Seguinos en Instagram y Facebook como Sebastián Larrama. SIL Refrigeración y Electricidad, tu solución rápida, confiable y garantizada. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos. Dios. La que pega más, la palabra de Dios. Te invitamos a escuchar los días lunes de 16 a 17 horas el programa Adicto a la Vida, Adicto a Jesús, conducido por el pastor Pedro Rojas, con música, palabra y testimonio de vida. Cada lunes de 16 a 17 horas, Adicto a la Vida, Adicto a Jesús, por tu radio, La Predicadora. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad y soy amado, por ti soy amado.
Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1, La Predicadora, en enlace con Radio Antorcha, FM 93.7, con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios, trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hablar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Continuamos acá en la segunda hora de Hablando de ti. Estás escuchando hasta las 4 de la tarde. Estamos en este programa. Estamos en vivo, acá con el operador Bruno Sánchez y quien te habla, Teresa de Escubilla. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Y quería también pasar un aviso de un hermano que trabaja en Servicio Técnico Samuel. Servicio Técnico Samuel. ¿Y de qué se trata este servicio técnico? En reparación y mantenimiento de consolas. PS3, PS4, PS5, también otras más. Y hace limpieza interna y cambio de pasta térmica, reparación de joysticks, servicio técnico especializado. Te dejo el número por si lo querés agendar, 11 24 96 30 87. 11 24 96 30 87. Y el trabajo es garantizado, obviamente, porque bueno, se trata de un hijo de Dios también. Bueno, y instalan también tienda GEN en tu PS3, dice.
más de 10.000 juegos disponibles, compatible con PS3, Fat, Slim y Super Slim, juegos digitales listos para descargar, actualizaciones, emuladores y clásicos retro. No necesitas discos, ideal para jugar sin límite. Bueno, esto es para los niños, ¿no? Que le quieran regalar a sus niños. Todas estas cosas, reparación de joysticks, Servicio Técnico Samuel. Lo pueden buscar en Instagram también, Servicio Técnico Samuel, allí lo pueden buscar por Instagram y y ver todo el servicio que brindan allí. Así que Dios bendiga este trabajo de este varón también, y damos la gloria al Señor por todos los que están escuchando. Gracias por la vida de mi esposo también en esta tarde, que dice: hermoso programa, Dios sigue usando tu vida. Gracias al Señor Jesucristo que nos da la victoria, amén. Que puedo escucharte, saludos a los oyentes y a Bruno, muchas bendiciones, dice mi amado esposo, Dios te bendiga también en esta tarde, gloria al nombre del Señor. Elías Escubilla dice: en la sintonía siempre de gran bendición escucharte y escuchar la palabra viva de Dios. Dios sigue usando tu vida, saludos a cada oyente y a Bruno. Gracias al Señor por la vida de ellos, por mi hermano Fabián Ledesma, que pide oraciones por su padre José Ledesma, también por su vida, dice que tienen problemas en la visión, ¿sí? Y que esto le es impedimento para congregar. Así que vamos a estar orando por este varón, que tienen diabetes ambos, tanto el padre como el hijo, y están un poco complicados de la salud. Así que a todos los que están en sintonía pedimos oración por nuestro hermano Fabián Ledesma y su papá José. El papá tiene 84, él es más joven, por supuesto, y dice que está muy cansado de luchar con su enfermedad, ¿no? Gracias por sus oraciones, las necesito, bendiciones, dice el hermano Fabián, y seguiremos orando, hermano querido, que Dios ponga su mano allí, igual que en la vida de nuestro hermano José Ocampo, también que tiene problemas en la vista. Estos son pedidos, ¿no?, que han llegado. También que Dios esté fortaleciendo, esté poniendo su mano de sanidad. Continuamos en la palabra del Señor, pero antes vamos a ir a otro tema musical, ¿sí? Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Gloria al Señor. Vamos a escuchar. Que vives por siempre.
problemas yo te llevaré. Deja que el río fluya todo tu ser. Crece en armonía, adorando a Él. Dura es la lucha, reconócelo. Angosto el camino a la salvación. Me alejaré, no seguiré problemas ni cerca de mí. Lo que fue paz es huracán. Debo morir para vivir, renunciar para ganar. No aguanto más, voy a estallar. Pero más fuerte es tu amor. Pero más fuerte es tu amor. Pero más fuerte es tu amor. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar. Vamos, continuamos en Hablando de ti hasta las 4 de la tarde y acabamos de escuchar este tema Zona de Conflicto del pastor Luis Barney y gracias al Señor porque este es uno de los temas que más me marca porque realmente lo que expresa esta canción, la letra de esta canción, de este tema que acabamos de escuchar, es lo que yo sentí la primera vez que escuché el mensaje de salvación, la primera vez que sentí la presencia de Dios. Porque yo fui la primera vez cuando me llevaron a una campaña de Carlos Anacondia acá en San Justo. Ya le estoy hablando del año 85. Allí cuando yo fui llegando a 2 cuadras yo sentía la música, ni siquiera había escuchado la palabra y empecé a llorar. Fue la presencia de Dios que se manifestó. Jamás, nunca antes había escuchado el Evangelio. Jamás, nunca antes había sentido la presencia de Dios. Imagínense cuando empezó a orar, imagínense cuando escuché el mensaje de salvación y cuando algo se oponía, porque estaba tomada por espíritus inmundos y verdaderamente esos espíritus se manifestaron en esa campaña en mi vida. Yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba en mi vida en ese momento, pero esa canción lo expresa claramente lo que yo sentí en mi interior hasta que fui liberada completamente por el poder de Dios. Y he aquí que hoy estoy acá. Y desde ese día nunca jamás dejé los caminos del Señor. He tenido altos y bajos, he tenido momentos de descuido en cuanto a la oración, en cuanto a la comunión. He aprendido cosas, me he equivocado muchas veces, pero Jesucristo nuestro Señor es fiel. Él es fiel, Él nunca falla, Él nos sostiene. Y por eso es uno de los temas que me marca mucho mi vida personal, porque verdaderamente eso es lo que sucede dentro de un corazón cuando se manifiesta la presencia de Dios, ¿sí? Hay fortalezas que no quieren ceder, hay una lucha con la mente, ¿sí? Y con la presencia del Señor, y bueno, pero más fuerte es tu amor, dice la canción, y verdaderamente doy gloria a Dios por el amor de Dios que se ha manifestado en mi vida, ¿sí? Y como estamos en esta tarde compartiendo acá la importancia del amor al comunicar este mensaje, la importancia del amor de Dios al enseñar la palabra de Dios, la importancia del amor de Dios, ese amor que me mostraron también las personas que trabajaban en esa campaña, que oraron por mi vida, que me cuidaron mientras fui llevada dentro de la carpa y así noche tras noche durante toda la campaña estuve así en ese tiempo, hermanos queridos, hasta que Cristo me hizo libre. Y he visto cada cosa allí adentro de esa carpa que no entendía, imagínense, tenía un temor en mi corazón porque yo decía, ¿dónde me metí? El enemigo te quiere hacer creer que estás en un lugar errado. ¿Qué es esto? Esto es algo diabólico, algo satánico y no era así, era la presencia de Dios. No lo conocía. Y eso es lo que pasa cuando una persona se acerca a Cristo. Bueno, continuamos en esta tarde viendo, ¿no?, acerca de este tema que
la verdad la debemos defender y debemos estar siempre listos para ofrecer una respuesta a quienes nos plantean preguntas sobre la fe, como dice este versículo 3 que acabamos de compartir, ¿sí? Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que siempre debemos hablar la verdad en amor. Esa es la manera, ¿sí? No enojado, no gritando, no denigrando a la otra persona, ¿sí? Porque nosotros también, como lo estoy contando, yo vine un día y nunca me habían predicado el Evangelio y no conocía. Y cuando yo digo que me he equivocado, era por falta de conocimiento, hasta que fui aprendiendo. Porque esta naturaleza humana que tenemos se opone a las cosas del Espíritu, ¿sí? Y todo lo que estoy compartiendo es porque lo he vivido, porque lo he aprendido, porque Dios me fue marcando mi corazón, ¿sí? Gloria al Señor, corrigiéndome, disciplinándome, enseñándome también. El Señor lo hizo. Estoy acá por su gracia, ¿sí? Y siempre debemos estar listos para ofrecer una respuesta a quienes nos plantean preguntas sobre la fe. Incluso cuando muchas veces está en el área evangelística, cuando uno sale a evangelizar y de pronto, como hemos contado también, que nos encontramos con personas que se oponen al evangelio y que insultan, o personas que rechazan el mensaje y que en muchos casos, si son hermanos, dicen vayan a lavar los platos y cosas como esas, ¿no? O algunos te dicen yo le sirvo al diablo, y bueno, obviamente que hay cosas que son chocantes que te pueden llegar a decir, ¿sí? Pero nosotros no nos tenemos que enojar, no nos tenemos que alterar, ¿sí? Si una persona defiende sus creencias, porque de la misma manera nosotros éramos antes de conocer a Cristo, ¿sí? Y la persona tiene derecho de pensar de otra manera. ¿Por qué? Porque no le conoce al Señor, ¿sí? Y un profesor de Biblia escribió uno de los mejores libros sobre esta carta de Judas, y él tradujo de esta manera este versículo 3. Divinamente amados, cuando sentí una gran diligencia por escribiros acerca de la salvación que todos nosotros gozamos en común, me vi obligado a escribiros, exhortándoos que contendáis con ardor y determinación por la fe que ha sido confiada al cuidado de los santos. Él escribió de esta manera. Este hombre es un profesor de Biblia, el doctor West se llama de esta manera, y él tradujo este versículo de esta manera como lo acabo de leer. El apóstol Judas, acá en este caso, presentó la razón por la cual debían defender sabia y valientemente a la fe. ¿Cómo la debemos defender? Sabiamente. Y cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de lo alto, no la terrenal, animal y diabólica. Si usted se enoja para exponer la palabra de Dios, entonces su sabiduría no es de lo alto, es terrenal, es animal y es diabólica, ¿sí? ¿Por qué, hermanos queridos? Debemos hacerlo sabia y valientemente, ¿sí? Gloria al Señor. Ser valientes cuando nos rechazan, cuando nos critican, cuando dicen palabras para ofendernos, ser valientes, hermanos. El enemigo siempre va a tratar de ridiculizarnos, pero si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, el Señor nos va a dar la palabra justa y adecuada, porque dice que no vamos a ser avergonzados, hermanos, si confiamos en el Señor y si estamos en la verdad también. Es un punto muy importante, ¿sí? Una de las maneras en la que podemos batallar por la fe es esparciendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Pero algo peligroso acá estaba ocurriendo a la iglesia de los primeros tiempos, y Judas hizo sonar la alarma, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Él hizo sonar la alarma y por eso les escribe de esta manera que estamos compartiendo en esta carta de Judas. Y vemos, hermanos, cómo en estos tiempos que estamos viviendo, lo que era algo pequeño en el tiempo del apóstol Judas, hoy es como un huracán, ¿sí? Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol comentó algo muy importante al describir a las personas, a estas personas falsas e hipócritas, los que desde antes habían sido destinados, dice, para esta condenación. Y tenemos que clarificar en primer lugar que en realidad la palabra que se nos menciona aquí indica que ya anteriormente se había escrito sobre estas personas engañosas. Lo que utiliza acá Judas es la palabra prógrafo, que quiere decir escribir de antemano, y su utilización indica que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. Es decir, Judas sencillamente repitió la denuncia de una situación que estaba observando con preocupación. En la iglesia se habían introducido personas y se habían mezclado con los demás miembros sin que estos advirtieran el inminente peligro. Estaban en peligro y tantas veces sucedió esto en la iglesia primitiva, como sucede en nuestros tiempos también. Estas personas deliberadamente manifestaban pensamientos y actitudes contrarias al espíritu que guiaba a las iglesias del primer siglo. Judas destacó con claridad su hipocresía y falsedad al escribir: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres malintencionados habían distorsionado la verdad del Evangelio, pero además llegaron a negar la gracia de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. Punto importante, punto y aparte, ¿no? Hacemos un paréntesis acá. Y siempre cuando nosotros hablamos de defender la fe, estamos hablando del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué está diciendo el otro con respecto a la persona? ¿De quién es Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuál es su obra? Gloria a Dios. Con respecto a la persona y a la obra de Jesucristo. No estamos hablando de costumbres, no estamos hablando de ceremonias, no estamos hablando de eso. ¿Sí? Estamos hablando de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Gloria al Señor. Y podemos ver, hermanos, que por estas características de sus actitudes y falta de fe, el apóstol Judas los identificó en el versículo 4. Comentó que estas personas habían entrado a la iglesia de forma encubierta, es decir, que se habían introducido entre los miembros de la congregación y al corazón de la iglesia sin hacerse notar. Vinieron así desapercibidos, calladamente, y nos encontramos con una de las palabras más interesantes del idioma griego. Esta palabra es pareiduno. Duno quiere decir entrar. La preposición eis indica dentro y la palabra para significa al lado de. Así que la palabra utilizada en el idioma griego podría traducirse de esta manera: al entrar por un lado o el entrar por una puerta lateral. Esa es una manera muy descriptiva para relatar la manera como los apóstatas se introducían en la iglesia del primer siglo. ¿Sí? ¿Cómo hacían? Entraban por el costado, no entraban por la puerta principal, por una puerta lateral. ¿Sí? Como suele suceder en muchos lugares, ¿no? Y vemos, hermanos queridos, que muchas veces sucede esto y le ha pasado a muchos siervos de Dios. A muchos siervos de Dios. Por ejemplo, un pastor recordaba que cuando él comenzó a predicar, después de realizar sus estudios teológicos y ser ordenado como ministro y predicador del Evangelio, empezó a descubrir que había personas que se hacían llamar ministros del Evangelio, autoridades espirituales, se presentaban como supuestos líderes de congregaciones y comunidades que por sus palabras o hechos negaban la verdadera fe. Y de estos, mire, que tenemos para hablar. Seguramente que usted conoce algunos de estos que se hacen llamar ministros, que dicen, bueno, yo esto, aquello, y sacan chapa, ¿no? De lo que ellos hicieron, de lo que ellos hacen. Pero cuando usted ve la conducta, ¿sí? Cuando usted observa, ¿no?, cómo hablan, qué hacen, ¿sí?, se da cuenta que están negando la fe verdadera.
que están negando al Señor. A lo largo de su extensa trayectoria, este pastor, pastor de almas en diferentes iglesias, explicó que había observado en numerosas ocasiones a personas que con una actitud hipócrita y falsa se mezclaban entre los miembros de una iglesia, pero solo para dividir y crear problemas. ¿Sí? ¿Y a dónde van a ir? A los más ingenuos, a los más débiles, a los recién convertidos. Por eso la palabra de Dios dice, no un neófito. ¿Sí? Hermanos, por eso debemos estar firmes, debemos conocer la palabra, debemos estar unidos. Y esas personas que menciona este pastor no entraban por la puerta principal con una actitud correcta y abierta, motivadas por un deseo sincero de buscar a Dios, sino que eran como lobos disfrazados de corderos que entraban por la puerta lateral engañando y pretendiendo ser lo que en realidad no eran. Y de esto les puedo hablar mucho yo, ¿sí? Y si estuviera mi esposo también, y si estuvieran los hermanos también, que han sido testigos, ¿no? Que han ido con credenciales, soy maestro, soy esto, soy aquello, que se presentan, ¿no? Soy misionero, y resulta ser que eran unos sinvergüenzas nada más, que tenían una credencial. ¿Sí? Por eso el hecho de que una persona tenga una credencial y diga soy pastor, soy esto, soy aquello, no es tan importante como el fruto, ¿sí? Que muestran, ¿sí? Que se deja ver. Por eso el Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. A lo mejor hay muchos hermanos, siervos de Dios y siervas de Dios que en esta tarde están en el anonimato, pero que están haciendo la obra genuinamente, la obra del Señor genuinamente. Están trabajando sinceramente de corazón y nadie los tiene en cuenta quizás, pero el Señor te está viendo. Y todo trabajo en el Señor no es en vano, sino que el Señor viene con recompensa. Por eso, hermano querido, hermana querida, demos lo mejor y hagamos lo mejor, porque el Señor es lo mejor para nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, de estos, pero muchos hay, hermanos, muchos, ¿sí? Que hablan muy bonito, que dicen porque hice esto, porque hice lo otro, porque yo, y cuando la persona es autorreferencial, que habla de sí misma, todo lo que hace, todo lo que hizo, no está dando gloria al Señor, está siendo autorreferencial. ¿Cuál es su referente? Él mismo, ¿sí? Y nosotros debemos testificar de Cristo, de Jesús, de lo que es Él, cuál es la obra del Señor. Gloria a Dios. Lo que hizo acá en la tierra, lo que está haciendo allá el Señor ahora, porque Él todavía, hermanos, dice que Él intercede, Él está, gloria a Dios, preparando moradas para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y pronto nos viene a buscar, ¿sí? Así que qué bueno que es poder saber que en el tiempo del apóstol Judas, dentro del Imperio Romano, porque allí nació la Iglesia del Señor, en el primer siglo de la era cristiana, estaban ya estas personas falsas, hipócritas, que se disfrazaban de corderos, pero que entraban por la puerta del costado o la puerta de atrás. No venían, en ese sentido, encubiertamente, con malas intenciones, con intenciones de dividir, o como nos ha pasado de ir personas a nuestra congregación y criticar por qué el techo está de este color, por qué la pared se pintó así, por qué criticar. Yo estoy hablando de cosas simples, reales y verdaderas que nos ha tocado vivir también, pero hay cosas mucho más grosas con respecto a la enseñanza, con respecto a la doctrina, que de pronto vienen así como corderos y usted le da lugar, y cuando ya tuvieron un poquito de confianza, demostraron verdaderamente que eran lobos rapaces, que venían con otras intenciones, para arrastrar al pueblo del Señor, ¿sí? Y esto ha pasado también en el tiempo del G12, algo que ya fue pasando, ¿no? También, que era algo muy novedoso, muy maravilloso, la multiplicación de las congregaciones, y muchas congregaciones fueron saqueadas por ese sistema, que no era el sistema de Dios, que nunca fue el sistema de Dios. Gloria al Señor, nunca
fue del Espíritu de Dios, que vinieron con una supuesta revelación, que tenían que los 12 de los 12, cada uno tenía que tener sus 12, y así se multiplicaba, y surgieron los encuentros, y surgieron muchas cosas, ¿sí?, que no están en la Biblia, pero que bueno, uno puede decir, bueno, pero son prácticas novedosas que no le veo nada malo, pero en esas prácticas de encuentros también hubo mucho ocultismo, muchas cosas que estaban fuera de la Biblia, porque la intención no venía de parte de Dios, y también sucedían milagros, venían renovados y sucedían cosas, ¿sí? Porque, ¿saben una cosa? El Señor siempre va a preservar a los que son suyos, ¿sí? Gloria al Señor, los va a guardar, pero también muchos también que fueron desviados y quedaron apartados de los caminos del Señor. Y yo estoy hablando de este caso que fue algo muy grosso, y luego de eso vino la pandemia, y bueno, como que la pandemia arrasó todo, ¿sí? Y surgieron estos movimientos novedosos de estos tiempos, y muchas prácticas que se realizan dentro de las congregaciones que no tienen nada que ver, bueno, pero cada uno va a dar cuenta, ¿verdad? Cada uno va a dar cuenta de lo que hace en su congregación. Bueno, y bueno, acá en esta carta se explica el sentido de esta palabra en el idioma griego, ¿sí? Los apóstatas eran personas que se introdujeron en la iglesia con engaño, como por una puerta lateral. Las Escrituras advierten sobre este tema, como por ejemplo el apóstol Pablo, quien escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo lo escribió, Gloria al Señor. Ya en el primer siglo existían, imagínense ahora, ¿no? Con todas las cosas que avanzaron, ¿no? La tecnología y la ciencia, y cuántas cosas, ¿no? Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Qué feo que es ser acusado de fraude. El fraude significa que uno defraudó a alguien, que estafó a alguien, que abusó de alguien, porque eso significa, abusó de la confianza de alguien. ¿Sí? Por eso dice, porque estos son falsos apóstoles, no eran enviados de parte de Dios. Apóstol significa enviado, ¿sí? Eran falsos enviados, no venían de parte de Dios, venían por su propia cuenta. Obreros fraudulentos, ¿sí? Trabajaban haciendo fraude. Miren que hay, en este tiempo está la ciberestafa y todo eso, ¿no? Hermanos queridos, y también lo utilizan, ¿no? Los obreros fraudulentos también hacen ciberestafas. Por eso no todo lo que hay en las redes es de Dios, no todo lo que se enseña o se predica es de Dios, ¿sí? Son enviados, y el enemigo está utilizando y lo utiliza, ¿no? Con supuesta excelencia, con toda la pompa, y usted los vea por allí en las redes y dice, qué exitoso este siervo, qué exitosa esta sierva. Pero al escuchar el mensaje, si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, se da cuenta que está dando un mensaje fraudulento, que está mandando un mensaje engañoso, ¿sí? Por eso, ahora vemos que también las palabras se disfrazan, que se utilizan acá en la segunda carta a los Corintios, son palabras muy interesantes. En griego es metas kematizontai. Usted me dirá, y bueno, ¿yo qué? ¿Con qué se come esto, no? Bueno, son palabras griegas, ¿no? Que traducido significa transformado, o sea, que es el acto consciente de una persona que cambia su expresión externa y asume una expresión distinta que no proviene de un sentimiento o pensamiento interior, porque solamente es una falsa fachada. Así hay muchos. Te venden una fachada, ¿sí? Como decía un hermano, una vez le había comprado una computadora a la hija, su hija adolescente que tenía que estudiar, y vieron que cada computadora tiene sus programas, todo su sistema, qué sé yo, y dice que él compró la computadora, dice, compré la computadora, dice, pero
¿qué pasa? Abrimos el cajón, pero no estaba dentro el muerto, dijo, como diciendo que no le servía porque no tenía los programas, que lo habían estafado en realidad, ¿no? Y así hay mucha gente también en este tiempo dentro de las congregaciones, ¿sí? Lo hacen conscientemente, no es inconsciente, no se dio cuenta, no, porque hay personas malintencionadas. Nosotros debemos confiar en el Señor. La palabra de Dios dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Porque el hombre a la mañana dice una cosa y a la tarde hace otra, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no cambia, ¿sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Pero muchas veces, muchos hermanos, muchas personas han sido engañadas, han sido estafadas por poner la confianza en el hombre, ¿sí? No estamos diciendo que no haya respeto, que no haya reconocimiento, porque la Biblia enseña tanto para el ministro como para la persona que tiene que ser ministrada. Es mutuo esto, es mutuo. En la iglesia del Señor, toda responsabilidad es mutua. En la iglesia del Señor, el servicio a Dios es mutuo, gloria al Señor. En la obra del Señor es mutuo, los dones son para la mutua edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Los dones, los ministerios, todo lo que tenemos no es nuestro, es para el cuerpo de Cristo, gloria al Señor, ¿sí? Dentro de la congregación, gloria a Dios. Y si salimos afuera es para testificar de Cristo. Lamentablemente suceden estas cosas, ¿no? Sucedían ya en ese tiempo. O sea que es un acto consciente de una persona que cambia su expresión externa. Externamente muestra piedad, externamente muestra santidad, ¿no? Lo que consideran muchos santidad, ¿no? Y ahí vamos al tema de la ropa, al tema de muchas cosas, ¿no? Que en este tiempo muchos catalogan o dicen, este es santo por su manera de vestir. Pero ¿y cómo está adentro? ¿Sí? Y asume también una expresión distinta que no proviene de un sentimiento o pensamiento interior, porque solamente es una falsa fachada. Hasta usted lo puede escuchar hablar con palabras eclesiásticas, diríamos. El enemigo de Dios, Satanás, también utiliza este método haciéndose pasar por un ángel de luz. Él se disfraza de ángel de luz. ¿De dónde proviene la falsedad, la hipocresía? El disfraz del enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. El apóstol Judas, al escribir estos últimos versículos, no estaba comunicando algo nuevo, algo revolucionario o desconocido, porque ellos ya sabían, ya otros apóstoles, como hemos leído allí en la carta a los Corintios, por ejemplo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, habían mencionado en sus cartas el problema de las falsas doctrinas y de sus falsos maestros. El enemigo de Dios desde un principio trató de introducir errores y pensamientos totalmente ajenos a la enseñanza de Cristo. Y para ello usaba a personas dispuestas a este terrible juego del engaño espiritual. Por eso hay muchos imitadores, hay muchos que aparentan, hay muchos que, bueno, mejor imito a este o hago como este. Algo importante, ¿no? Se van copiando. Uno hace una cosa, el otro hace lo mismo, ¿sí? Se copia, todo se copia. Pero qué bueno que, hermanos, que nosotros podamos ser originales, porque Dios nos diseñó originales. No hay dos Teresa, no hay dos Bruno, ¿sí? No hay dos, no hay dos Pastor Omar, hay uno, gloria al Señor. Y a cada uno el Señor nos quiere usar para la gloria de su nombre, en el lugar donde nos puso, con los talentos, los dones y los ministerios que nos dio, ¿sí? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros podamos meditar en todo esto, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos, que reina con poder y autoridad en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, gracias por los hermanos y hermanas que me están comentando también acá en forma privada. Gracias al Señor por sus vidas,
Ahora vamos a presentar algunos textos bíblicos de otros escritores que también mencionaron este tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo reiteradamente advirtió en sus escritos sobre la existencia y el peligro de los apóstatas. En su última visita a la iglesia en Éfeso, él les comunicó su preocupación a los ancianos de esa congregación, o sea, los que estaban allí al frente. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 al 31, leemos: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es tremendo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Detrás de quién? De ellos mismos, ¿sí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nunca va a faltar aquel que quiera ir a endulzar los oídos de los hermanos, adulándolo, diciéndole, mira cómo te trata, en lugar de enseñar que hay que perdonar, ¿sí? Gloria al Señor. Y usando el dolor de la persona para llevárselo a su redil, o a su quintita, o a su lugar. Hermanos, tremendo es esto. Los hubo, los hay y los habrá, como siempre digo. Los hubo, los hay y los habrá hasta que Cristo venga. Y aun cuando el Señor se lleve a su iglesia, va a surgir el engañador, que es el anticristo. Tremendo es esto, hermanos. Por eso el apóstol Pablo este consejo, y todo pastor debe discipular a su grey y enseñarles, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Qué postura debemos tener? Porque muchas veces sucede que muere el pastor y se terminó la congregación. El pastor parte con el Señor y bueno, y empiezan las divisiones, que a ver cuál de los ministros se va a quedar al frente, y cosas como estas suceden. Es lamentable, pero suceden. Y la iglesia termina dividida, fraccionada, ¿sí? Hermanos queridos, una cosa es separarnos por la obra del Señor, porque la obra está creciendo, y en unidad y apoyándonos mutuamente nos extendemos hacia otro barrio, hacia otra ciudad. Se levantan ministros ordenados como corresponde y son enviados, pero dentro de la comunión con la congregación, con la iglesia del Señor. No que se agarran y se dividen enojados, peleándose, dividiéndose, y se van y se abren otra iglesia en otro barrio, porque bueno, ya tenemos cargos, ya tenemos un ministerio o tenemos dones, ¿sí? Y Dios me va a usar igual, y se van dejando al pueblo dividido, ¿no? Tremendo es esto. Son dos cosas diferentes. Extendernos tenemos que extender, obras se tienen que abrir, tenemos que crecer, ¿sí? Gloria al Señor. Ir a otros barrios, a otras ciudades, a otras provincias, quizás donde Dios nos envíe, pero que sea de parte de Dios, no encubiertamente como lo que está denunciando acá el apóstol Judas, con malas intenciones, con ánimos de dividir y llevarse a los hermanos de la grey tras sí, sino realmente siendo enviados del Señor. ¿Para qué? Para hacer nuevos discípulos. Un buen ministro tiene que hacer nuevos discípulos, ganar las almas. Un buen ministerio tiene que ganar las almas, evangelizándolas. Tienen que nacer en el lugar, ¿sí? Gloria al Señor, almas regeneradas. Tiene que haber fruto, no que vengan todos de otra congregación y así tenemos una gran congregación. No es así, porque eso es pisotear el trabajo de otro también, hermanos. Y no es el crecimiento de la obra del Señor, sino que debemos ganar las almas, ¿sí? Gloria al Señor. Obviamente que damos gracias a Dios por los que estaban apartados y de pronto volvieron a la grey, no importa dónde estén congregando, pero también tiene que haber corazones regenerados, personas convertidas, nacidas de nuevo, porque entonces si no, nuestro trabajo no lo estamos haciendo con eficacia, ¿sí? Por eso el consejo del apóstol Pablo, que él le decía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El consejo del apóstol Pablo.
Y verdaderamente este siervo había orado y había aconsejado. Y cuando dice con lágrimas, ¿por qué? Porque muchas veces le tocaron situaciones muy difíciles de enfrentar, ¿sí? Se encontró con corazones cerrados, endurecidos también, hermanos, pero él insistiendo ahí con amor. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos queridos, qué bueno, como dice mi esposo siempre, están los que van a pescar en la pecera. No, hay que ir a pescar al mar. Siempre lo dice mi esposo esto. Eso es algo que nos enseñó nuestro pastor también, a ser discípulos. El Señor Jesús, el pastor de los pastores en primer lugar, y también el pastor que tuvimos en la tierra, ¿sí? Gloria al Señor, quien nos ordenó también en el ministerio. Él nos enseñaba esto, que tenemos que ganar las almas. Gloria al Señor. Y si un hermano comienza a crecer y Dios lo empieza a utilizar y comienza a ganar las almas, hay que apoyarlo. No hay que cerrarle la puerta, ni cortarle el camino, ni ponerle obstáculo, porque está viendo fruto, ¿sí? Porque Dios levanta a la persona, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Porque algunos dicen, y vos no tenés título, ¿cómo vos vas a ir a predicar? ¿Vos vas a ir a orar? ¿Cómo si el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? No dijo a los que tienen título, nos dice así la palabra del Señor. Obviamente que no vamos a andar desordenadamente, tenemos que tener un lugar, ¿sí? Gloria al Señor, donde nosotros fortalecernos, crecer, donde ser también edificados por medio de la palabra de Dios. Todas estas cosas deben cumplirse en nuestras vidas, para evitar que estos falsos se levanten también. Pero bueno, como lo vemos acá en la palabra de Dios, no vamos a poder evitar esto, pero sí tenemos que defender la fe en Jesucristo, la fe en el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, cuántas cosas más vamos a estar compartiendo en esta carta. También recién estamos en el versículo 4, ¿sí? En el versículo 4. Y vemos acá en este que hemos leído, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 29 al 31, y vemos que la advertencia de Pablo fue clara porque preveía lo que podía ocurrir más adelante. Y de hecho, la iglesia de Éfeso tuvo que afrontar situaciones muy graves que sacudieron a esa congregación porque permitieron que predicaran falsas doctrinas. En otra ocasión, el apóstol Pablo advirtió a un joven predicador, a Timoteo, en su segunda carta, y dice en el versículo 2 al 6 del capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 6, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Qué tremendo. Antes de despedirnos en esta tarde, quiero volver al tema principal, que desde el primer libro de la Biblia hasta el último, desde Génesis hasta Apocalipsis, da razón a la existencia de este libro, de los libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hablaron y todavía hoy nos hablan del profundo sentir del Creador, de su amor por sus criaturas. Una y otra vez se nos recuerda que el Creador también es el Padre eterno, que amó, ama y amará al ser humano con un amor entrañable, fiel y eterno. Y su amor se hizo visible, palpable, real y humano en Jesucristo. La esencia de su mismo ser, Jesucristo, cuyo nacimiento fue anunciado por medio de los profetas a través de los siglos, nos comunicó en un lenguaje comprensible el sentir del corazón de Dios, de aquel que es el Creador, dueño y Señor de todo el universo. Jesucristo, el Hijo enviado por su Padre, no solo por sus palabras, sino también por sus hechos,
nos mostró una y otra vez la compasión, la misericordia y el amor incondicional del Padre, que anhelaba restablecer la comunicación y la comunión con toda la raza humana. En eso consistía el plan de salvación y rescate del ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras de Jesucristo que podemos leer en el Evangelio de Juan 3, capítulo 3, versículo 16, son una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Gracias a Dios por esta tarde, por este programa. Hacemos una oración y ya nos estamos despidiendo. Gloria al nombre de Jesús. Padre eterno, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por haber podido compartir tu palabra. Gracias por esta maravillosa carta, Señor Dios mío, que podemos ver el cumplimiento de ella en este tiempo final, Señor, como a través del tiempo en que la iglesia está peregrinando sobre la faz de la tierra, Señor, una y otra vez, repetidas veces se han levantado falsos maestros, falsos pastores, obreros fraudulentos, como dice tu palabra aquí, Señor. Pero oramos por la Grey, oramos por tu pueblo, oramos por los siervos que están haciendo su trabajo a conciencia, Señor Dios mío, y por amor a las almas, Señor Cristo de la gloria, para la gloria de tu nombre. Tú estés bendiciendo cada congregación, cada pastor que trabaja, Señor, duramente en tu obra, Padre eterno, y que lo hace de corazón, genuinamente, Señor Dios mío, y que ha tenido que batallar con alguno de estos, Señor, que haciéndose llamar apóstol, profeta, pastor o hermano en la fe, Señor Dios mío, ha ido con malas intenciones. ¿Cuántas congregaciones divididas, Señor? Ten compasión en esta tarde, oramos a ti, Señor Dios mío, que cubras y que ningún hermano sea arrastrado, confundido, engañado, sacado fuera de la comunión, de la congregación donde tú le has puesto, Señor, para que pueda crecer y avanzar en tu camino de salvación. Libra, Señor, a aquellos que están siendo abusados, Señor, defraudados en la fe, estafados, Señor, por obreros fraudulentos, Señor Cristo de la gloria, que han perdido el discernimiento, el sentido espiritual, Señor, que han perdido la visión, Dios mío, oh Dios amado, que han dejado su primer amor, Señor, y se siguieron, Señor, sus propios deseos. Ten compasión en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos por la vida de nuestro hermano Fabián Ledesma, por su papá José. Oramos en esta tarde por la salud de ambos, Padre Dios mío. Oramos a ti, Señor, por todos los pedidos de oración. Glorifícate en cada vida y gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y por cada vida que estuvo en sintonía en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por esta tarde preciosa, hermanos amados, hermanas amadas, que hemos podido compartir la palabra de Dios. Y me estoy despidiendo hasta el próximo lunes en la vigilia, hablando de ti, donde voy a estar con mi amado esposo también. Vamos a estar acá en vivo, así que tengan un buen fin de semana, a disfrutar de esta gracia. Y bueno, este día no termina para mí, y doy gracias al Señor por la vida de mi nieto, por la vida de todos mis hijos y de todos mis nietos. Que Dios los bendiga ricamente. Será hasta el lunes. Bendiciones.